En la señal de Canal 66 hay mucha información que compartirle el día de hoy. El Condado Imperial, una buena noticia, ha recibido este jueves las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19. Se van a repartir en los hospitales del Centro California y se va a iniciar la primera fase aquí en el otro lado de la frontera de la inmunización contra el COVID-19. Más adelante le daremos todos los detalles. Acá en Mexicali el problema de la contaminación continúa. Hoy prácticamente desde que nos despertamos, los mexicalenses hemos estado respirando un aire por demás contaminado. Las autoridades del municipio, del Ayuntamiento de Mexicali, están alertando a la población y piden que en este momento se limite lo más posible la exposición al aire libre. Hay demasiados agentes contaminantes concentrados pues en nuestro ambiente. En información a nivel nacional, usted sabe que también estamos al tanto de lo que ocurre en la República Mexicana. Obviamente no despegamos el tema del ambiente. En un momento más le daremos más detalles acerca de la información que está emitiendo las autoridades. Pero a nivel nacional destaca, ayer por la noche se acordó el incremento de un 15% al salario mínimo. Le decimos en un momento en cuánto quedaría. Hablan de más de 200 pesos al menos para la franja fronteriza. Es parte de la información que le tenemos hoy en Noticieros Contacto. Este es Contacto Meridiano y comenzamos. En el Condado Imperial este jueves una buena noticia. Se han recibido ya las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19. Con esto, geográficamente al menos, en Mexicali estamos más cerca de la vacuna contra el COVID-19. En el Condado Imperial, los médicos en especial están celebrando la llegada de las primeras dosis del biológico que ha fabricado la farmacéutica Pfizer. El Condado Imperial recibió las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19, una noticia que llena de esperanza especialmente a los sectores médicos. El Departamento de Salud Pública celebró el arribo de este biológico. Se trata de 475 dosis de la vacuna elaborada por Pfizer y con estas se comenzará la primera fase de vacunación que abarcará a trabajadores de alto riesgo, paramédicos y algunos pacientes. Los hospitales también recibirán dosis. Al Hospital Regional del Centro California se le asignarán 475 vacunas y 330 están destinadas a Pioneers. Las autoridades médicas del Condado Imperial estiman que será en 2021 cuando podrían tenerse las dosis suficientes para comenzar la vacunación entre la población general. En Contacto informan Carlos Jiménez y Erika Gallego, Canal de las Noticias. Una buena noticia, por supuesto, las primeras dosis de la vacuna. Habíamos visto ya desde que Estados Unidos aprobó la dosis de Pfizer, habíamos visto cómo en diversos estados de Estados Unidos comenzaba la aplicación incluso de la vacuna. Hoy se confirma pues esta llegada, primero la llegada de estas dosis están siendo almacenadas. Hay que recordar que esta vacuna de Pfizer requiere una red de ultrafrío. Es una red que tiene que mantener al biológico a menos 70 grados centígrados. Así es como se va a estar distribuyendo la vacuna en el Condado Imperial. Son 475 las dosis que han llegado ya y se van a distribuir de la siguiente manera. Esta es la primera fase, la fase 1 de vacunación contra COVID. Va dirigidas estas 475 dosis al personal de salud de primera línea, es decir, quienes están combatiendo al COVID-19, quienes están atendiendo a los pacientes afectados. También se van a vacunar a los paramédicos, se les considera de riesgo, son el primer contacto con muchos de los casos que se agravan en los domicilios y que son llevados hacia los hospitales. Y también se está contemplando la inmunización de algunos pacientes que estén siendo atendidos. Los hospitales, ya lo decíamos en el reporte oficial, los hospitales Pioneers y también el Hospital Regional del Centro California van a recibir dosis para poder pues proteger a su población. Así va el primer paso que da el Condado Imperial. Somos una misma comunidad, obviamente divididos por una barrera física quizá, pero es una buena noticia que debe pues también alegrarnos a este lado de la frontera. En México, lo ha dicho el secretario de Salud, están pues esperando pues que puedan tener pues ya la autorización. Ya está la autorización de COFEPRIS, están esperando tener ya el contrato, la compra de las vacunas para que lleguen a nuestro país y comiencen a distribuirse. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, del paso que dé México en cuanto a la vacuna. Por lo pronto, el Condado Imperial,
hoy celebra la llegada de las primeras vacunas. En 2021 quizá se podrá comenzar a vacunar al resto de la población. Acá en Baja California los contagios están imparables. El COVID-19 sigue estando entre nosotros. Hoy, en el último lapso de 24 horas, la Secretaría de Salud notificó 337 nuevos casos, nuevos contagios y también 45 defunciones. Son cifras que están alarmando, lo ha dicho el secretario, estas registradas durante las últimas 24 horas. 337 nuevos contagios y 42 defunciones. De nueva cuenta, Tijuana, ojo, porque está despuntando. Tijuana fue hoy el municipio que concentró la mayoría de los nuevos contagios y la mayoría de las nuevas defunciones. Le sigue en incidencia Mexicali y posteriormente Ensenada. Los 3 municipios más grandes de la región son en este momento los que peor escenario enfrentan frente al COVID-19. Y bueno, quizá lo que hemos visto hasta el día de hoy, pues ha sido un desgaste de parte del personal, ha sido fuerte lo que está pasando en los hospitales. Sin embargo, el secretario de Salud estuvo alertando a que la población esté preparada, que prevenga, porque en el invierno, más adelante le daremos más información, en el invierno puede haber pues todavía más complicaciones. Hoy lo decía el secretario, enero, a partir del 15 de enero pueden verse reflejados todos estos días que vamos a iniciar de bajas temperaturas y que bueno, se van a combinar el COVID-19, la influenza y las infecciones respiratorias que suelen incrementarse hasta en un 30% en esta temporada. Hoy el secretario dijo de manera muy franca, enero puede ser un mes todavía muy duro para Baja California. Las bajas temperaturas de este invierno ocasionarán que la demanda de servicios médicos se disparen todavía más, ya que las infecciones respiratorias e influenza van a combinarse con el COVID-19. El secretario de Salud en Baja California advirtió que la situación para enero puede ser aún más compleja. Y vean los últimos 4 semanas cómo se ha ido una explosión en relación al número de casos. Esta es la sinergia, una sindemia entre influenza, temporada invernal, COVID 2019, relajación de medidas, le perdimos el miedo al COVID y estos son los resultados específicamente. Baja California ya acumula 29.672 casos positivos de COVID-19 desde que inició la pandemia. A la fecha son más de 4.700 las víctimas fatales. En los hospitales de Baja California sigue creciendo el número de pacientes internados y también los intubados por COVID-19. Tenemos 520 pacientes hospitalizados confirmados por laboratorio con COVID. Y en este sentido es un día récord. Todos los días prácticamente tenemos nuevos pacientes que estamos confirmando. Muchos pacientes egresamos a domicilio, más pacientes ingresan. 86% en hospitales de la Secretaría de Salud, 73% en hospitales del IMSS. Pasemos a la que sigue. Tenemos prácticamente un 80% de ocupación hospitalaria global, 1.6 camas, 166, camas disponibles en el estado, 130 ventiladores, 520 pacientes confirmados ya. Nuestra tasa de reproducción es 1.5 y recordemos que en todos los frentes, por arriba de 1, el virus está ganando en nuestro territorio. En las últimas 24 horas, la entidad sumó más de 300 contagios y más de 40 defunciones atribuidas al coronavirus. En Contacto informan Carlos Jiménez y Erika Gallego, Canal de las Noticias. Ayer el propio secretario de Salud dio a conocer los rubros por oficio, trabajadores que más han sido afectados por el COVID-19. En el primer lugar, con varios miles de contagios, aparecían los empleados del sector de las maquiladoras, un sector que desde el inicio de esta pandemia ha dado de qué hablar por las protestas que surgieron para que las empresas enviaran a resguardo a sus trabajadores y además, bueno, también la industria maquiladora ha expresado lo complicado que ha sido o lo que implicó todo parar labores y mantener los salarios. Hoy hablamos con el presidente de este sector, con el representante del sector maquilador, el Mexicali, y nos comentaba, bueno, pues qué está ocurriendo en las maquiladoras y por qué sus trabajadores se consideran de los más afectados. Los números que en materia de posibles infectados presenta la Secretaría de Salud, que derivan de las empresas maquiladoras de todo el estado, se están verificando gracias a que en los filtros sanitarios con los que cuentan las compañías, los estrictos protocolos de ingreso a las plantas permiten detectar a cualquier trabajador que presente algún síntoma característico al coronavirus. Lo anterior declaró el presidente de INDEX en esta ciudad, tras referirse a la información dada a conocer por el titular de salud en Baja California,
California, Alonso Pérez Rico, quien notificó que el sector de manufactura y exportación en la región es el que presenta más infectados por COVID-19. Estamos ayudando al sector salud para detectar todas las situaciones que se están presentando, porque ¿qué es lo que hacen los filtros y protocolos? Lo que hacen es detectar personas con problemas respiratorios y los mandamos al Instituto Mexicano del Seguro Social, o en su caso, si la empresa cuenta con médico, lo mandan a resguardo a su casa y entran en un proceso de evaluación para ver cuál es el desempeño de cada uno de los trabajadores. Pero sí quiero aclarar que desde que empezó la pandemia hemos estado trabajando en nuestros filtros y protocolos para proteger a los trabajadores y no tengamos ningún brote al interior de las plantas. Asimismo, recalcó que no hay nuevos brotes dentro de las 120 empresas que se establecen en Mexicali, ya que las cadenas de contagio, aclaró, vienen de fuera. No son rebrotes en las maquiladoras, el rebrote que se está dando es en la parte de fuera de la comunidad y nosotros como sector estamos detectando y los estamos mandando a los centros de salud o a que es en este caso el Instituto Mexicano del Seguro Social. No hemos tenido ninguna situación adentro de las plantas, para eso están los protocolos y filtros que hemos instalado. Y sí quiero recalcar que nosotros desde un principio hemos estado trabajando muy fuertemente para hacer detección de todo ese tipo de problemas y no vayamos a experimentar situaciones que puedan decir, sí fue adentro, no fue. El dirigente empresarial también comentó que a finales de año, como suele presentarse, al menos el 20% de las compañías del sector reducen sus labores, lo que sin duda aportará al tema de una baja en la movilidad, en esta que se considera la segunda ola de contagios del temido virus. Todavía tenemos mayores de 60 años, embarazadas, personas en lactancia y aquellos que tienen alguna enfermedad mórbida que no se pueda integrar. Entonces hay una cierta cantidad de trabajadores todavía fuera, ¿no? Sí. Más o menos estamos calculando que un 20% de la actividad de las empresas van a empezar a parar, ¿no? El entrevistado dijo que son 70,000 los trabajadores que se suman a la mano de obra de la industria que representa en la capital, distribuidos en las 120 compañías ya citadas, donde el personal de riesgo sigue en resguardo. En Contacto informan Cristian Ibarra y Maite López, Canal de las Noticias. Ahí está el diagnóstico de la industria maquiladora. 70,000 personas en Mexicali se emplean en este sector. Es uno de los más importantes en materia laboral para la capital del estado y por eso por eso lo preguntábamos, le hemos preguntado desde el inicio de la pandemia al secretario qué medidas se toman en esta fuente de empleo. Hubo un tiempo en que las industrias se detuvieron las labores para el resguardo de los trabajadores, pero bueno, al día de hoy están prácticamente todas o la gran mayoría ya activas, trabajando bajo la nueva normalidad. En las últimas horas, el Ayuntamiento de Mexicali y las autoridades en materia ambiental han estado alertando a la población, le replicamos esta información, alertan a la población por los altos niveles de contaminación que el día de hoy Mexicali está reportando. Si es posible para usted limitar la exposición al aire libre, las actividades que haya que hacer fuera de casa o fuera de lugares cerrados, hágalo porque los niveles de contaminación están demasiado elevados aquí en nuestra ciudad. Este es el mapa de Mexicali y las alertas que se han estado activando por parte de los monitores de calidad de aire de la aplicación Respira. También los monitores de las autoridades reportan una alta concentración de contaminantes. El Ayuntamiento de Mexicali y las autoridades en materia ambiental indican que en las últimas 12 horas el índice de calidad del aire se encuentra predominantemente en rojo. Es de muy mala calidad y dañino para la salud, es decir, en esta situación hay una condición ambiental por mala calidad del aire. Se observa además un notable efecto de inversión térmica, nubosidad y baja velocidad en los vientos. Esto hace que los contaminantes se queden aquí concentrados al alcance en el que todos estamos respirando. Así que esta condición climática se va a mantener en los próximos días, por lo que existe una alta probabilidad de seguir con calidad del aire dañina para la salud de las personas. Bajo estas condiciones, el Ayuntamiento de Mexicali pide a los niños, a las mujeres embarazadas, a los adultos mayores y a las personas con antecedentes de enfermedades cardiorrespiratorias como asma, neumonía, alergias
a evitar las actividades al aire libre para que, bueno, pues se mantenga pues la salud. También se recomienda el uso de cubrebocas y, bueno, pues mantener sobre todo a las personas vulnerables bajo resguardo, no solo por el COVID-19, sino ahora también por el tema de la contaminación. Ahí está la información que comparte el Ayuntamiento de Mexicali y las recomendaciones que todos hay que tomar en cuenta para prevenir pues las enfermedades que derivan de la contaminación. Nada más un dato, en el 2018 se estimó, según la Secretaría de Salud, que aquí en Mexicali, en nuestra ciudad, más de 700 personas perdieron la vida de forma prematura debido a los efectos que les causó la contaminación. Muchas de estas personas ya tenían alguna enfermedad que terminó complicándose por la mala calidad del aire que respiramos lamentablemente casi a diario a nuestra ciudad. Vamos a hacer una pausa. Al regresar le informo en cuánto queda el salario mínimo después del incremento del 15% que propuso el presidente de la República. Regresando se lo comento. Gracias, como siempre, por quedarse con nosotros después del corte. Ustedes saben que nos quedamos conectados para leer sus comentarios, intercambiar opiniones y ampliar también la información que les estamos compartiendo. Están alertando, por acá alguien nos decía, Claudia nos decía que hay mucha contaminación, que alertemos, dice por favor a la gente, porque las autoridades no toman las medidas. Hace unos momentos el Ayuntamiento de Mexicali emitió un comunicado de prensa para informarle a la población que hay mala calidad del aire. En este momento, desde que nos levantamos el día de hoy, la calidad del aire en Mexicali es pésima, estamos respirando contaminantes y bueno, sí hay ya una alerta, vamos a estar replicando por ahí en nuestras redes sociales de Canal 66, el canal de las noticias, las recomendaciones que dan los especialistas de salud, por supuesto, y en materia ambiental sobre estas condiciones tan dañinas que estamos registrando el día de hoy. El llamado principal es a que los niños, los adultos mayores, las personas enfermas, pues tomen en cuenta que estas condiciones no permiten hacer muchas actividades al aire libre, mucho menos actividades que impliquen desgaste físico. Eso puede generar pues un impacto importante. Por acá nos dice la gente con todo y COVID están fuera de la contaminación, no los va a detener. Pues ya, si no es por el COVID, por lo menos por la contaminación, al menos hoy sí hay que quedarnos en casa. Esta condición de contaminación se va a mantener a lo largo de los próximos días, ya lo alertan las autoridades del ayuntamiento. Por acá nos decían el tema de la contaminación, estamos muy mal, dice Patricia Ramírez, no toma las medidas drásticas el gobierno en cierre de comercios, en casinos aquí en Mexicali, donde vamos a parar con tantos contagios. Increíble, más de 300 personas confirmadas con COVID-19 del día de ayer para el día de hoy. Es una cifra que está registrando a nivel estado. Tijuana está teniendo más de 100 contagios, Mexicali le sigue, anda cerca de los 100 contagios. Estamos en esta segunda ola con bastante fuerza. Y por acá Roberto de la Torre dice, este gobierno no debería alertar, debería solucionar el grave problema de salud para todos nosotros. Y por supuesto, Natalie CL también, gracias por estar conectado. Ruth Beina, Daniel Kings y a todos los que están reportándose, María Góngora, Juan Manuel García Ramos y Efraín pues Espinosa. Así que todas las personas que se conectan y se informan, por supuesto, aquí en Canal 66, el canal de las noticias, les agradecemos y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Ahí van a encontrar información lo más actualizado, lo que va pasando minuto a minuto, ahí lo encuentra. También en nuestro portal www.canal66.tv, ahí nos pueden visitar y se enteran de todo lo que está ocurriendo en la ciudad, en el país y por supuesto en el resto del mundo. Vamos a continuar con más información, no se despeguen porque les vamos a decir en cuánto quedaría el salario mínimo para Baja California. Con la actualización que se aprobó el día de ayer, el 15% incrementa el salario mínimo. ¿Es suficiente? Queremos saber su opinión. En un momento más vamos a estar hablando acerca de este tema. Continuamos con más información. Gracias por continuar con nosotros. Mire, le decíamos hace unos días, el presidente de la República había había propuesto en una de sus conferencias mañaneras el incremento al salario mínimo, él decía de un 15%. Hoy en la mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, habló acerca de este tema. Ayer por la noche, la comisión que revisa y que ajusta los salarios mínimos votó a favor del incremento del 15%. Sin embargo, no hubo unanimidad. Dicen por ahí que los representantes del sector privado que están en esta mesa o en esta comisión no estaban a favor del aumento del 15%. Hoy el presidente en la mañanera habló de esto y criticó, por supuesto, a la iniciativa privada. Sí se planteó
un ofrecimiento de incremento por parte del sector empresarial y los integrantes de la comisión consideraron que no era suficiente. Es que se debe de tener presente, se debe de tener en cuenta que el salario en México se desplomó durante el periodo neoliberal. Es de los salarios más bajos del mundo. Entonces, necesitamos, es urgente recuperar la capacidad de compra del salario mínimo. Además, así lo establece la Constitución. El salario debe ser justo y debe de alcanzar para el sustento de la familia. Ahí la crítica del presidente hacia, dijo, los neoliberales que tuvieron estancado el salario mínimo en México. Hoy el presidente de Index habló también acerca de este incremento. Dijo que el 15% de incremento al salario mínimo puede traducirse en la pérdida de empleo, en la pérdida de inversiones y, pues en el cierre también de algunas empresas. Luego del incremento al salario general al 15%, acordado y aprobado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, así reaccionó la agrupación que en Mexicali tiene a su cargo a las empresas de manufactura y exportación Index en esta ciudad. Y es que, dijo, el empresario les preocupa y ocupa, pues vienen riesgos como pérdida de empleos, cierre de empresas, alerta en las cadenas de suministro y hasta la posibilidad de reducción de la llegada en las nuevas inversiones, no solo en esta capital, sino en todo el estado. Esto a pesar de que en la zona no se paga un salario mínimo como tal. Aunque nosotros no pagamos el salario mínimo, la industria de exportación, pero considerar un efecto del 15%, que se consideraba inclusive del 6% anteriormente, antes de que la CONASAMI ya lo determinara el día de ayer, pues es un efecto preocupante al sector, porque son números que no estaban preparados en sus presupuestos para el año que entra. Entonces, y la preocupación no tanto el sector, sino todo lo que rodea a la comunidad, todo lo que rodea las industrias de servicio que proveen a la industria, pues va a haber un efecto dominó que va a afectar realmente el costo de la operación de nosotros. Pudiera ser algunas no paros, pero pudieran reducir plantillas, pudieran hacer evaluaciones y afectaciones en cuanto, no al salario, porque el salario pues tenemos que cubrir. Acuérdense que nosotros nunca nos hemos caracterizado por pagar salarios mínimos, pero tenemos que considerar la inflación para poder establecer ciertas medidas, pero sí pudiera haber situaciones económicas y más que todo algunas empresas que no pudieran solventar ese incremento, ¿no? Cabe recordar que la medida de aumento salarial al 15% representa que el salario para el 2021 sea de 213.39 pesos en la zona libre de la frontera norte y de 141.70 pesos en el resto del país. Esto a pesar de que los organismos empresariales en su mayoría se manifestaron en contra de la iniciativa, ya aprobada y también palomeada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En Contacto informan Cristian Ibarra y Maite López, Canal de las Noticias. Así quedaría el salario mínimo en la frontera norte. El presidente había dicho hace unos días que él veía la necesidad de elevar en 15% el salario mínimo que perciben los mexicanos, aunque muchas empresas, al menos en esta zona del país, no se basan específicamente en el salario mínimo. Sin embargo, sí se toma como referencia en algunas ocasiones. El incremento es del 15% al salario mínimo, quedaría en 213 pesos con 39 centavos. En este momento, el salario que perciben los mexicanos aquí en la zona fronteriza es de 185 pesos con 56 centavos. Así quedaría el salario mínimo. Queremos saber su opinión. ¿Es suficiente? Bueno, sabemos que nunca o difícilmente será suficiente, pero pues queremos saber su opinión. ¿Qué opina acerca de este incremento del 15%? El presidente decía, la iniciativa privada no quería aumentar, ellos proponían un 10%, sin embargo, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fijó el incremento en el 15%, así lo había adelantado ya el presidente de la República. Ya que hablamos de recursos y de dinero, interesante lo que ocurre entre el gobernador del estado y su propio suplente en el Senado de la República. Jaime Bonilla no le perdona el adeudo del agua ni siquiera a quien ocupa su lugar en el Senado. Amigos, ya saben, ¿no? Senador o no senador, presidente municipal o no presidente municipal,
gobernador, no gobernador, todos pagan agua. Las auditorías para detectar a los grandes deudores de agua y drenaje en Baja California llegaron hasta el exclusivo hotel Estero Beach en Ensenada. Es propiedad de Gerardo Novelo Osuna, el suplente del gobernador Jaime Bonilla Valdés en el Senado de la República. Al senador se le calcula un adeudo millonario, además de sobreexplotar el manto acuífero. Le queda muy claro que aquí no hay vacas sagradas, no importa de qué partido seas. Tú tienes que cumplir con tus obligaciones. 137 millones de pesos que se le debe a la comunidad de Ensenada. Son mucha infraestructura que se puede poner para las colonias, pero lo han hecho por muchos años, porque se han podido escapar, han podido salirse con la suya. Yo diría que pues a mí me da pena porque él es mi suplente. Pues el senador soy yo, él me está representando ahí. De acuerdo con la auditoría de Fisamex, el hotel del senador Novelo adeuda 137.704.500 pesos por servicio de agua y potable y red de drenaje. Tenemos que el usuario no cuenta con un contrato por parte de CESPE. También cuenta con 2 concesiones anuales para extracción y para descargas, anual de 15,000 metros cúbicos, descargas de 4,600. Se acredita que el volumen es superior a 1,800,000 metros cúbicos anuales. Un periodo de 35 días podemos observar que el volumen equivale a 18,329 metros cúbicos, lo que nos da un promedio de 523 al día y al mes es de 15,710 metros cúbicos, por lo que nos hace una diferencia de 18,329. De acuerdo al artículo 119, ellos están están sobreexplotando el pozo hasta 12 veces del volumen concesionado. Estas son de las cosas que nosotros nos sorprendemos porque es una figura que definitivamente tendría que estar a favor de que las cosas se hagan bien, pero además de contribuir con su estado. Tras exponer el adeudo de su suplente, Jaime Bonilla Valdés reiteró que no hay tolerancia, por lo que exhortó al senador a que se regularice. Tienen que resolver su problema porque esto únicamente va a subir a la Conagua, porque si estás sobreexplotando pozos y tú tienes un permiso para X cantidad de litros por segundo y lo estás sobreexplotando 20 veces más, estás afectando el manto freático. Tienen que tener un permiso, eso es violatorio, eso es penal y un senador no puede dar ese tipo de ejemplos. En Contacto informan Carlos Jiménez y Erika Gallego, Canal de las Noticias. Cero tolerancia, dice el gobernador Jaime Bonilla, ni siquiera los senadores como su suplente pues puede tener este adeudo. Incluso dijo ya en algunas ocasiones personal de Fisamex y del gobierno del estado han visitado las instalaciones de este hotel, el Estero Beach en Ensenada, uno de los más exclusivos, ya lo veía en las imágenes de allá de la zona costa de Baja California, ya han visitado las instalaciones y ahí ha estado el propio senador con sus abogados y notarios pues verificando las inspecciones que le está haciendo Fisamex, el gobierno del estado, para cobrarle el adeudo de agua y drenaje que dicen no ha pagado, ni siquiera tiene un contrato con la Comisión Estatal de Servicios Públicos en Baja California. Interesante saber la respuesta del senador. Vamos a tratar de buscar alguna reacción. Vamos a hacer una pausa y al regresar, por supuesto, el reporte del clima más completo, solo aquí en Canal 66.